todos. Bueno, entonces, bueno, nos saludamos a todos, ¿verdad? A los que siguen a través del Zoom, desde la parroquia de la Virgen de la Vega, el Ateneo de Vecindario, la parroquia de San Francisco Javier, en Lanzarote, y la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Fuerteventura. Los saludamos a todos desde aquí. Y a todas las personas que nos siguen desde su casa. Continuando con la programación de este curso, donde nos hemos centrado en el ámbito social, preferentemente en las personas y su dignidad, no podía faltar la referencia expresa al mundo del trabajo. Abordar este tema es de gran importancia, no solo por lo que nos afecta en nuestra vida diaria, sino por tener o aclarar las razones que se dan en los riesgos laborales y el derecho al trabajo. Tema este último, el derecho del trabajo, hablado en la anterior charla de Daniel Barreto, que hizo una exposición muy interesante en otra dimensión, ¿no? Siempre la doctrina social de la Iglesia ha destacado la importancia de cuidar el trabajo como parte de la dignidad de la persona, sujeto del trabajo. Por eso, cuidar el trabajo es condición para que personas trabajadoras puedan vivir de acuerdo a su dignidad y es fundamental para la construcción del bien común en nuestra sociedad. Además, la escuela, como saben, forman parte de las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en la Diócesis. Por eso, a las puertas de la celebración del próximo día 28 de abril de la Jornada Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos programado esta sesión con el título Trabajo digno y salud laboral, un derecho fundamental, ganar el pan, cuidar la vida. Contamos para ello con Miguel Cruz Santiago. Bienvenido. Vamos a decir algunas pinceladas solo de Miguel, que es natural de Córdoba. Trabaja como analista programador en una empresa pública provincial dependiente de la Diputación de Córdoba, en la que ejerce funciones de diseño y desarrollo web. Está casado con Maika, que está aquí, con la que han tenido una hija, Ana, y un hijo, Miguel. Es militante de la UAC desde hace 32 años. Un montón. ¿Tanto? No sé. Ha desarrollado a lo largo de su vida un compromiso social en el movimiento ciudadano, en concreto en la Asociación de Vecinos de su barrio, Barrio de Cañero, y también una importante actividad sindical en su centro de trabajo, tanto como presidente del comité de empresa como de delegado sindical. Es colaborador de la revista Noticias Obreras, editada por la UAC, como todos sabemos ya. Autor de múltiples artículos por otros medios sobre siniestralidad y salud laboral. Colabora como diseñador de las campañas, carteles, redes sociales, etcétera, para la Comisión Permanente de la UAC. Hace 2 cursos al menos que ejerce de acompañante de un grupo de la JOC de Córdoba. Fue uno de los principales responsables del nacimiento de ABAELA, la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, de la que es actual presidente desde febrero de 2017. Toda esta realidad, junto a ser víctima directa como familiar de fallecido en accidente de trabajo, explica su sensibilidad ante esta realidad y el impulso, junto a otras víctimas y familiares, para que ABAELA se extienda, sea más conocida y tenga mayor presencia en la sociedad española, para conseguir generar conciencia ante esta lacra, ser cauce para la interlocución entre víctimas y las distintas administraciones, que los accidentes y enfermedades profesionales tengan un lugar central en las agendas políticas de los distintos partidos e instituciones y prestar los servicios jurídicos, psicológicos y de acompañamiento
que las víctimas y sus familiares demandan y necesitan. También me han dicho de que se caracteriza porque es una persona alegre, simpática, competente y muy trabajadora. Le dejamos la palabra a él. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias por esa presentación. Espero cuando terminemos la charla haber sido merecedor de esa presentación tan buena. Seguro que sí. Y bueno, sobre todo gracias a la escuela. Gracias a la escuela por darme la oportunidad de hablar sobre un tema que, bueno, que últimamente, en esta última época de mi vida, pues ocupa muchas horas, mucha energía y muchos desvelos, ¿no? Y es un tema que yo creo que es importante para el conjunto de la clase trabajadora, del mundo obrero, y también para la sociedad en general. Yo voy a hablar hoy aquí como presidente de ABAELA, de una asociación de víctimas de accidentes y enfermedades laborales, de ámbito andaluz, como ya se ha dicho, pero también en la doble condición de militante cristiano, ¿no? Y espero que lo que yo comparta con ustedes pues sirva para que avancéis o avancemos todos y todas en una lucha larga que tenemos por delante para erradicar este gran problema. Pero antes, yo he traído un pequeño artilugio ahí que ¿le puedes dar, Cristina? Vamos a poner ese pequeño relojito en marcha, que no sé si los que están por Zoom lo ven o ya lo verán, y luego ya explicaremos, luego ya veremos qué es lo que significa eso, qué es lo que nos quiere decir ese pequeño artilugio. Mirad, vamos a empezar, si os parece, con la charla. Y estirar un poco esto. No va a hacer falta ver nada. Incluso se podría quitar. Realmente no va a proyectar nada. No voy a proyectar nada. Yo creo que con lo que yo diga o os divertís o aburrís, pero con lo que yo diga va a ser, ¿vale? Mirad, antes de nada, para empezar, yo creo que cuando, y de alguna forma se apunta en el título de la charla, cuando hablamos de siniestralidad, cuando hablamos de salud laboral, en realidad estamos hablando del respeto a la dignidad de la persona, del respeto a la dignidad de la persona en ese entorno del mundo capitalista, de la economía de mercado, esa actividad humana que le da sentido, que le da soporte a esa economía de mercado que llamamos trabajo. Pero quiero aclarar que no estamos hablando más que de un tipo de trabajo. Estamos hablando del empleo, o el trabajo asalariado, o el trabajo que se inventó hace solo 200 años gracias a la Revolución Industrial. Hay muchas más actividades que son trabajo humano y que están fuera del concepto que hoy vamos a tratar. Me refiero al trabajo del cuidado en la casa, cuando desocupo el lavavajillas de mi casa, por ejemplo, al trabajo del cuidado de nuestros mayores, al trabajo que he desarrollado yo para preparar esta charla, por ejemplo, a todo ese tipo de trabajos que tienen un problema con este sistema de mercado, y es que no se hace negocio con ellos, por lo tanto no se pueden medir, están arrinconados y traspapelados porque no se puede hacer dinero con ellos. Entonces, quiero aclarar eso. La siniestralidad laboral, la salud laboral, habla única y exclusivamente de un tipo de trabajo que es muy importante, el trabajo asalariado o trabajo del mundo capitalista. Y quiero hablar de la dignidad de la persona porque ya lo he dicho antes, cuando hablamos de salud laboral estamos hablando más allá de problemas físicos o problemas de otro tipo que ocurren en las personas y todas sus consecuencias, estamos hablando del respeto o no respeto de la dignidad de la persona. Y para ello me gustaría centrarme en qué es para mí
en este caso, la dignidad de la persona. Yo no soy teólogo, ni antropólogo, ni experto en nada de esto, y aquí yo sé que hay gente que sí lo es. Entonces pido ya de antemano perdón por si digo alguna tontería, pero bueno, si digo una tontería es mía y es lo que voy a compartir, las cosas mías, ¿no? Mirad, hablar de la dignidad de la persona a mí me lleva siempre a una pregunta, y es ¿qué significa ser persona? O cómo se es persona. Para mí es muy importante porque de ahí nace todo lo demás, no solo en el campo de la salud laboral, en cualquier campo donde haya personas por medio. Mirad, yo me lo explico de esta manera, luego me diréis en el diálogo si estoy acertado o si coincidís conmigo o no. El ser humano está ligado, creo yo, al mundo, como cualquier miembro del reino animal. Pero en él, en el ser humano, se da un hecho singular. Y es que es el único habitante del planeta capaz de buscar y dar un sentido a su vida. Tenemos la capacidad de explicarnos el mundo. Ahora, y eso hace que el ser humano pues no sea un chimpancé sin pelo, sino que sea persona. Y esto es así, primero, porque tiene inteligencia. Nosotros como seres humanos tenemos inteligencia, es decir, somos capaces de comprender, interpretar y transformar el mundo en que vivimos. Además de eso tenemos conciencia moral. Podemos descubrir y valorar lo que es bueno y malo, lo que nos hace mejores y lo que no, lo que humaniza y lo que no. Y también somos libres, el ser humano es libre, con capacidad de elegir y actuar según la inteligencia y la conciencia que ya tenemos, que ya hemos dicho antes, con capacidad para elegir y actuar según eso para construir su propia vida, su propia persona. Y el cultivo de estas características nos impulsará a crecer o no. Podremos crecer o podremos menguar, según como usemos esas tres características, que todas las llevemos dentro. En ese sentido, y vista la persona desde el amor fraterno del Padre, pues la persona es, creo yo, un proyecto abierto, dinámico y siempre inacabado, un proyecto de humanización. Y la libertad de la persona, nuestra libertad personal, nos guiará a perseguir esa humanización o, por el contrario, a rechazarla. Y somos nosotros los que elegimos eso. No en vano, como dice el poeta, Dios crea al hombre como el mar a la playa, retirándose. Y así es la relación del Padre con nosotros en nuestro proceso de humanización. O al menos así me lo explico yo. Que no sé si será una locura, pero será, como he dicho antes, es mi locura. Además de eso, es importante tener en cuenta que la persona es algo más de esas cualidades individuales. Además de esas tres cualidades individuales, es un ser social, político en el más amplio sentido de la palabra. Y de vincular a la persona de sus relaciones concretas con otras personas, con otros seres humanos, es achatar el propio concepto de persona, es deformarla, es hacerle daño. Es más, según mi visión, la persona encuentra su plenitud cuando orienta sus capacidades, junto con otras personas, a la construcción de la convivencia justa y solidaria. Si orienta su libertad, su conciencia y su inteligencia en ese sentido, en el sentido de la solidaridad, la persona crece. Si no la orienta en ese sentido, la persona mengua. Creo que tenemos todos muchos ejemplos en la cabeza ahora mismo, podríamos tener de esto que yo he dicho. Yo tengo muchos conocidos donde se ven tanto un caso como otro. Porque yo creo que nunca existirá un desarrollo integral de la persona sin solidaridad. Mirad, el proyecto de Dios yo creo que tiene un nombre claro. El proyecto de Dios es comunión, o fraternidad, como queráis. Y ese es el ecosistema donde germina su reino. Y su reino es una dimensión ineludible de la persona, hija de Dios y reflejada en Jesús, el mejor ejemplo de cómo esas tres cualidades se orientaron hacia la solidaridad y hacia la fraternidad. Y por supuesto, si lo primero que hay que hacer para todo eso es proteger la salud de la persona como algo sagrado, proteger el vehículo en el que esas tres características se van moviendo por el mundo, proteger el chasis
para que la persona pueda explotar esas capacidades en plenitud. Sin embargo, en el trabajo, y ya paso a para lo que realmente me habéis contratado, para hablar de la salud en el trabajo, sin embargo, en el trabajo no se da esto. En el trabajo hay muchas dificultades para que esta visión de la persona pueda darse, en muchos aspectos, no solo en el tema relacionado con la salud laboral, pero en la salud laboral es descarnada la dureza en la que esto se impide y se ataca. Yo quisiera, antes de seguir, poner encima de la mesa cuál es la definición que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud, ambas dependientes organismos de la ONU, la definición que hicieron del concepto de la salud laboral, que la hicieron allá por los años 50 del siglo pasado. Ellos dicen, estas organizaciones dicen, y es la definición aceptada mundialmente, que la salud laboral es la rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de salud laboral no solo hablamos de que no haya accidentes o enfermedad física, que ya es importante, hablamos de que exista un bienestar en la persona que trabaja, tanto físico como mental y también social. Acordaros de lo que decíamos antes, también social, y eso se refleja en la definición que se hace de salud laboral. Y además termina con una afirmación importantísima para mí. Termina diciendo que es en suma adaptar el trabajo. Lo que no voy a hacer es repetir lo anterior, ¿no? Vale. Bueno, para mí eso es muy importante, adaptar el trabajo al hombre. Hoy día diríamos a la persona, creo que sería más correcto, pero no nos entendemos. Porque en realidad esa sola frase abarca una concepción de la salud laboral, habla de una concepción de la salud laboral que responde perfectamente, casa perfectamente con la cosmovisión de la persona que todos vemos en el Evangelio. Por lo tanto, pelear por la salud laboral también es pelear porque el Evangelio se haga presente en nuestras vidas. Pero vamos a dar un pasito más allá. Si observamos la realidad y vamos a hablar de números, vamos a hablar de cifras, vemos cómo es atacada la salud laboral, es atacada la salud de las personas en nuestro entorno de trabajo más cercano. Vamos a hablar de España y también un poco de las Islas Canarias. Mi especialidad es Andalucía, pero bueno, he estado investigando un poquito y se puede ver algunas cosas. Mira, en España el año pasado, en el 2023, que son prácticamente los últimos datos que tenemos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, por el Ministerio de Trabajo, en España el año pasado murieron 721 personas de accidente laboral, solo de accidente laboral, al margen de las que murieron por enfermedad. Esto supone que cada día del año pasado murieron en España 2 personas por un accidente laboral. No es 1,90 y mucho, 2 personas redondeando. Si hacéis las cuentas, esto es como si se estrellara un autobús, una guagua, aquí se dice, vamos a hablar en canario, una guagua, como si se estrellara una guagua cada 20 días y todos sus pasajeros murieran en el acto. No sé si recordáis alguna noticia de algún accidente de un autobús o de una guagua que ha caído por un barranco o lo que sea, y se han muerto algunas personas y otras muchas heridas, las que se ha liado de medios de comunicación, las personas preocupadas, lógicamente. Bueno, pues imaginaros que eso ocurriera cada 20 días y además no se salvara nadie de los que fueran en esa guagua. Pues eso es la siniestralidad laboral que tenemos en España. Se han dado casi 625.000 accidentes con baja laboral en el año 2023. Ahí hemos bajado un poquito con respecto al año anterior, un 1%. Pero de esos accidentes, más de 10 accidentes han sido graves cada día. Un accidente grave en siniestralidad laboral supone que la persona no se va a recuperar. La persona que sufre un accidente grave termina con una incapacidad más o menos severa,
con una dependencia más o menos severa y por supuesto no se puede, en la infinidad de mayoría de los casos no puede desarrollar su actividad profesional como antes del accidente, ¿no? Pues 10 accidentes graves al día en España. En las Islas Canarias tengo que decir que he visto que algunos sindicatos manejan cifras distintas de estas. Lo he estado viendo durante estos días. No he encontrado la razón, pero bueno, en cualquier caso yo me voy a remitir a las cifras que maneja el Ministerio, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en Canarias han sido 23 muertes el año pasado. 23 muertes en la totalidad de las Islas Canarias. Eso supone que cada mes han muerto 2 personas. Cada 15 días ha muerto una persona en el archipiélago. Y ha habido un accidente grave cada 2 días y medio, un poquito menos, cada 2 días y cuarto. Es decir, cada 2 días y un poquito más, una persona se ha quedado con problemas graves de salud y sin poder desarrollar, sin poder ganarse la vida como antes del accidente. Bien, estos son números simplemente. Nada más que con estos números ya creo que nos podemos hacer una idea de la magnitud del problema, de la gravedad del problema, ¿no? Sin embargo, con 2 muertes diarias encima de la mesa, este tema no está en la conversación pública, digamos. Este tema no aparece en la vida de las personas, no hablamos de esto. Vivimos de espaldas, y lo peor es que vivimos de espaldas a nuestra propia tragedia. Nosotros cada vez que nos acercamos a alguna institución para plantearle algún tema de esto, rara es la vez en que el político de turno no nos dice: oye, pues tenéis razón, estoy hablando con vosotros y me estoy acordando de mi padre que tuvo tal cuestión, de mi vecino que se mató no sé cuándo, de mi tío que... Es decir, es un problema que está por todos lados y que estamos afectados mucha gente. Sin embargo, no se habla. No está, como decía, en la conversación pública. Estamos de espaldas a esto. Nosotros decimos en Abaela, en la Asociación de Víctimas, que las muertes del trabajo son las muertes olvidadas. Las muertes del trabajo son las muertes olvidadas. Y hasta que no dejen de ser muertes olvidadas, no conseguiremos que este tema pase a ser algo prioritario en las agendas públicas de nuestro país. Y nuestra administración pública, de cualquier nivel, desde el estatal hasta el municipal, tome carta con seriedad en el asunto. Además, en todo caso, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de algún accidente, lo percibimos como algo individual, un problema individual de un trabajador concreto, un problema esporádico. Lo solemos achacar a la mala suerte, incluso en muchas ocasiones a la negligencia del trabajador. Pero cuando te acercas a esto de una forma seria, te das cuenta de que eso no responde a lo que está pasando. Voy a intentar explicarme a ver si lo consigo. Mirad. Por ejemplo, en los últimos 36 años han muerto en este país, en España, más de 42.000 personas por accidentes laborales. 42.000 personas es justo persona arriba, persona abajo, la población de Basauri, municipio de Vizcaya bastante importante, o de Puerto Real en Cádiz. Si un fenómeno individual o esporádico presenta esta cifra, apague y vámonos, creo yo. De esporádico, de individual, creo que no tiene nada. Yo creo que es más bien una consecuencia de la manera en que está organizado nuestro mercado laboral. Por ejemplo, hay un concepto que se maneja en este tema que se llama índice de incidencia. Es un número relativo, es decir, es un cociente entre el número de trabajadores y trabajadoras activas, el número de trabajadoras de una zona y el número de accidentes. Hay una división y sale un numerito que es el índice. Si ese índice es bajo, quiere decir que hay poca siniestralidad, estamos bien, está correcto. Si ese índice es alto, quiere decir que aquí hay que hacer algo, ¿no? Pues bien, si comparamos ese índice, el índice de incidencia del personal activo con contrato temporal, este índice es justo el doble que el que arroja el personal con contrato indefinido. Es decir, el trabajo temporal, el trabajo precario, está en el origen de demasiados atentados contra la salud de quienes trabajan. Y eso se refleja simplemente mirando ese índice. Esa precariedad está
en la causa, en el fondo de un montón de problemas. Fijaros que cuando hablamos de precariedad también estamos hablando de una falta de respeto, de un ataque a la dignidad de la persona. Esto es una de las consecuencias más. Esto es una de las consecuencias más. Lo que pasa es que esta consecuencia es muy dura porque nos jugamos el seguir viviendo en muchas ocasiones, ¿no? Pues bien, esa precariedad supone ritmos de trabajo abusivos, poco descanso. Hay también precariedad en los nuevos empleos, en empleos que están muy desestructurados, en la famosa economía de plataforma, los riders, en los falsos autónomos que no son tan modernos pero que llevan ya mucho tiempo y es el mismo patrón. Todo eso impacta directamente en las posibilidades que tienes de accidentarte o contraer una enfermedad, ¿no? Y además, esto último que he dicho, los empleos, la economía de plataforma, toda esta nueva forma de organización del trabajo, está cambiándole la cara a la siniestralidad laboral en nuestro país. Porque, por ejemplo, desde el 2016, los accidentes no traumáticos superan en nuestro país a los accidentes traumáticos. Intento explicarme. Un accidente traumático es el accidente que se produce de la caída en altura, cuando te caes de un andamio, por atrapamiento, que te pilla una máquina, por aplastamiento, los accidentes que ocurren porque tienes un problema de ese tipo. Estamos hablando de eso. Bueno, pues los accidentes traumáticos son esos, los no traumáticos son los que no ocurren por un golpe ni por una cuestión de esta. Por ejemplo, estrés crónico, problemas cardiovasculares, cuestiones de este tipo. Bueno, pues desde el 2016 hay más accidentes de este tipo que del clásico, el que tenemos en la cabeza cuando pensamos en siniestralidad laboral, ¿no? Es más, la primera causa de accidentalidad desde hace 2 o 3 años es justo eso, infartos y derrames cerebrales. Esa es la primera causa. Cuando vuelvo a repetir, lo que tenemos en la cabeza es el trabajador que se cae del andamio. Y se estima, según los que estudian esto, los que saben, no yo, que en el 2030 1 de cada 2 bajas laborales serán por problemas psicosociales. Por eso digo que la nueva organización, los nuevos tipos de trabajo que se están dando impactan en la siniestralidad laboral y le cambian la cara. Igualmente influye el tipo de empresa predominante en nuestro país, que ya sabéis, el 90 y muchos % son pymes o micropymes. Pues bien, el año pasado 3 de cada 4 accidentes que sucedieron en las empresas fueron de empresas de menos de 10 empleos. Se da una circunstancia y es que creo que hasta 15 empleados, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le permite a la empresa tener unos controles más relajados en cuanto a prevención laboral. Eso es algo, ese tipo de empresas, pues por esa razón, tiene relajados esos controles y hay más posibilidades. Y además en ese tipo de empresas se da con más facilidad la precariedad laboral y las malas condiciones de trabajo, porque en esas empresas el sindicalismo, en esas empresas el mundo sindical tiene más difícil penetrar. También se da un impacto diferente de la siniestralidad, del ataque a la salud, según el género de quien trabaja. No es lo mismo un hombre que una mujer. Y en esto tampoco. Afortunadamente no es lo mismo un hombre que una mujer. Y en esto tampoco, desgraciadamente. Por ejemplo, se ve en que, bueno, sí, la mayoría de los accidentes en jornada en este país son masculinos. Los accidentes en jornada son los que se producen en el puesto de trabajo. Tú entras a trabajar, estás en tu cadena de montaje, en tu oficina y te ocurre algo, eso es un accidente en jornada. Sin embargo, esos son mayoritariamente masculinos. Sin embargo, los accidentes in itinere son mayoritariamente femeninos. Los in itinere son accidentes laborales que ocurren en los desplazamientos de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. ¿Qué ocurre? Que la mujer tiene que asumir la doble jornada, mucho más que el hombre, tiene problemas de conciliación, tiene una carga fuera del trabajo que le influye en este tipo de cuestiones y se nota en que, bueno, pues van en los desplazamientos sobre todo se nota aquí claramente. Y luego existen enfermedades claramente femeninas, provocadas por empleos feminizados que además son normalmente los más precarios. Por ejemplo, el caso de las Kelly, muy famoso.
Y además no terminamos de avanzar en cuestiones muy básicas. Una cuestión, la más básica de todo, cumplir la ley. En España tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que, aunque se ha quedado un poco obsoleta, porque es del 95 y responde a una realidad del mercado de trabajo algo distinta a la que tenemos ahora, pues esa ley es buena, pero claro, si no la cumplimos, pues sirve de poco. Primero, esa ley planteaba, por primera vez en España, que era obligatoria la integración de un sistema de prevención potente, de la cultura preventiva, en todo el proceso productivo de la empresa. Y eso no se ha conseguido. Eso no se ha conseguido después de 29 años. Porque, por ejemplo, el 41% de las empresas que se investigaron por cuestiones de este tipo en el 2021 incumplían la ley. No cumplían la ley. Y 1 de cada 4 accidentes suceden en empresas que no tienen planes de prevención hechos. Y un plan de prevención es obligatorio en todas las empresas. Un plan de prevención es la organización de la empresa para que se eviten los accidentes y se eviten los riesgos para que ocurra un accidente, y los riesgos que no se puedan evitar se minimicen. Sin embargo, eso. 1 de cada 4 accidentes fueron en empresas sin ese plan. Es importante hacer notar aquí que la ley marca claramente de quién es la responsabilidad de la salud de los trabajadores. Es el empresario, es decir, el empresariado español no está cumpliendo la ley en estos momentos, y eso es importante que se haga saber. Aparte de eso, somos el país de la OCDE con mayor ratio de trabajadores por inspector. O sea, somos el que le tocan más trabajadores por inspector, el que menos inspectores tiene, vamos, dicho en Román Paladín. Y los inspectores son inspectores de trabajo. Se dedican no solo a la salud laboral, se dedican también a todo lo demás, ¿no? Y también es importante que se armonice toda la legislación laboral de nuestro país con la legislación que ataca a la prevención. Es decir, hay una especie de conflicto, según los expertos, entre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que su prioridad es proteger al trabajador, a quien trabaja, y todas las demás leyes que hablan del derecho del trabajo, que su prioridad viene a ser que la empresa pueda funcionar sin problemas. Claro, en esta cultura en la que vivimos, la seguridad, invertir en seguridad, invertir en prevención puede ser un problema para que el beneficio se maximice o no. Y para colmo, seguimos teniendo un agujero negro que se llama enfermedad laboral o enfermedad profesional. Es muy difícil, si te pones a buscar simplemente datos sobre la enfermedad laboral en España, es muy difícil encontrar datos que te den una idea de cómo está el panorama, simplemente porque eso está mucho más oscurecido. Hay mucha menos información, hay muchas más trabas, hay mucha más infradeclaración de enfermedades, y en general es un mundo mucho más oscuro. Ahí tenemos que redoblar los esfuerzos para llegar, tanto el mundo sindical como la administración pública, como asociaciones como la nuestra. Sin embargo, hay algo que se sabe que es terrible, terrorífico. Por ejemplo, cada año sufrimos 14.000 nuevos casos de cánceres laborales en España. Y sabemos que esos no son todos los que se producen, por esa oscuridad que estoy diciendo antes. ¿Cáncer qué? Cánceres laborales, cánceres provocados por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, silicosis, que es la enfermedad del minero, que ahora se está dando mucho en empresas que se dedican a trabajar el mármol, o el problema del amianto, que se ha llevado por delante, desgraciadamente, a mucha gente, cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, creo que todo esto que estoy diciendo nos da una idea del carácter social, del carácter estructural, nos da una idea de que este problema no es personal, no es individual ni esporádico, ni tiene que ver con despiste ni negligencia. Este es un problema social, estructural a nuestro mercado de trabajo, que tiene que ver con lo que hay detrás del mercado laboral, que es maximizar el beneficio por encima de todo, también por encima de la salud de las personas, y es un problema político. Y como tal hay que darle una solución política, porque si no, no lo vamos a resolver en la vida. Y es un drama.
y voy a entrar, si os parece, en aquello a lo que más se dedica la asociación en la que yo trabajo. Bueno, antes de entrar en eso tengo que decir, todos estos números que yo he dado, todas estas cifras que yo os he planteado, perdonadme, pero os he mentido. Todas estas cifras son mentiras, no son ciertas. Y no son ciertas porque todas estas cifras hablan de los trabajadores que tienen un contrato legal, perfectamente a la luz del Estado. No se sabe nada de los que tienen un contrato en la economía sumergida. Bueno, un contrato, de los que trabajan en la economía sumergida. Que, además, la economía sumergida, por definición, es la más precaria. Es donde están los trabajos más precarios. Luego, por simple sentido común, sabemos que este problema cuantitativamente es mucho más grande de lo que estamos hablando aquí. Y solamente con lo que estamos hablando aquí, yo creo que a mí por lo menos me espanta, yo no sé a vosotros y vosotras. Bien, y es que además cada cifra tiene nombres y apellidos. No es un dígito, como eso que está saliendo ahí. Tiene nombres y apellidos. Forma parte de una familia. Cuenta con seres queridos en su día a día. Cada dígito es una historia personal y familiar. Y cada número nos habla de un proyecto de vida, truncado en mayor o menor medida, y truncado antes de tiempo. Y con todo esto lo más espantoso es la desprotección en que quedan muchas de estas personas al tener que enfrentarse a un accidente que les merma su capacidad para ganarse la vida. O peor aún, salir de casa a ganarte el pan y no volver nunca. Que tengan que ir a verte tus familiares al tanatorio, ¿verdad? Ante esta situación, que es dura contarla nada más ya es dura, vivirla, os podéis imaginar, tenemos muchos casos de esto y no me voy a extender en eso, pero bueno, ante esta situación, en este país, en este estado, que es un estado con una economía avanzada, uno de los estados más modernos que hay en el mundo, vivimos en la Europa de los derechos sociales, bueno, pues en este estado, en España, en esta España de nuestros amores, no existe servicio público alguno que preste la debida atención a este colectivo de personas. Personas que, justo cuando su preocupación más apremiante es curarse o superar su duelo, tienen que enfrentarse a un frente jurídico complejísimo y además normalmente con un aparato legal enfrente con intereses contrarios a los suyos y bien preparado, bien pertrechado. Y tú normalmente de leyes sabes poco, nosotros de leyes sabemos poco, la clase obrera, los trabajadores sabemos poco de leyes y tenemos que tirar de agua. Bien, pues en ese momento tienes que enfrentarte a eso, con una serie de plazos, con una serie de condicionantes, con un lenguaje, con un aparataje jurídico que ni entendemos ni tenemos el más mínimo cuerpo ni ánimo de entender. Y lo peor es que de eso depende, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, que a partir del accidente una persona pueda contar con los recursos suficientes para tener una vida digna o simplemente que tenga que aprender a vivir en la miseria. Y mientras el Estado español se pone de perfil, nuestros políticos, nuestra administración pública se pone de perfil. Y esa es la realidad donde nace Abaela, esa es la realidad donde nace esta asociación de víctimas y otras. Yo voy a hablar de la mía porque para eso he venido yo. Cuando vengan los de las otras, que hablen de las otras. Mirad, Abaela se puede definir, puede tener un subtítulo que podría ser el encuentro con el sufrimiento. Nosotros somos una organización aconfesional, aunque partió de una iniciativa eclesial, cristiana, católica, en concreto de una iniciativa de la UAD de Andalucía, de la UAD de Córdoba y de la UAD de Andalucía. Es una organización aconfesional, en principio porque decimos que nosotros no tenemos credo para que quepan dentro de la asociación todos los credos del mundo. Y de hecho algún no cristiano, bueno, tenemos bastantes agnósticos y ateos y ateas y tenemos alguna mujer musulmana. Es también de ámbito andaluz y está formada, y esto es lo fundamental, por víctimas y familiares de víctimas. Y también por personas solidarias y concienciadas, claro, pero lo fundamental son las víctimas. Porque para nosotros lo importante es que las víctimas sean protagonistas de esta lucha.
Estamos implantados fundamentalmente en Córdoba, pero también tenemos presencia en otras provincias como Jaén, Sevilla, Granada y Málaga. Y trabajamos con una serie de líneas de trabajo que creemos que son fundamentales para que este problema salga a la luz y empiece a poderse solucionar. Primera línea. Bueno, trabajamos con 3 líneas en concreto más un plus. Vamos a decirle que son 3 líneas más IVA. Primera línea, los servicios a las víctimas. Intentamos prestar, y de hecho lo estamos consiguiendo en los últimos años, de forma precaria, pero lo estamos alcanzando. Intentamos prestar esos servicios jurídicos que he dicho antes que son tan importantes y tan necesarios, y también psicológicos a quien lo necesite. Intentamos asesorar a las personas en ese camino tan largo que les viene sobrevenir, tanto en el ámbito jurídico como el psicológico, repito, gracias a un voluntariado incipiente de profesionales que colaboran con nosotros, que tienen ese germen de solidaridad dentro. Segunda línea, concienciación en la sociedad. Para Baela, para nosotros y nosotras, es vital que este tema esté presente hasta en las conversaciones de la taberna, hasta en las conversaciones de bar. Solo así, creciendo en conocimiento y en conciencia popular, aparecerá este tema en la agenda política. Lo tenemos clarísimo, lo palpamos todos los días. Tercera línea, interlocución con la administración pública. Queremos ser tratados, y últimamente estamos muy contentos porque estamos llegando a eso, queremos ser tratados como interlocutores entre el colectivo de víctimas y nuestro gobernante. Es imprescindible que nuestros gobernantes perciban nuestra presencia, escuchen nuestra voz, nuestras reivindicaciones. Tenemos que jugar en su terreno, porque ahí es donde se dictan leyes y se generan los recursos para que se puedan cumplir. Y eso es importantísimo para nosotros. Es importantísimo que la visión, que no sabemos más que otros, que no sabemos más que nadie de siniestralidad laboral. Hay otros expertos que saben más que nosotros. Pero lo que nosotros sabemos no lo sabe nadie. Y eso tiene que estar en las mesas donde se decide cómo se organiza la vida de este país. Esa es la tercera línea. Y el IVA, el plus que damos, es el acompañamiento. Porque todo lo anterior sería imposible de llevar a cabo si no hubiera un acompañamiento sincero y sobre todo cercano a las víctimas. Nosotros somos víctimas y eso nos facilita el camino. Cuando hablamos con otras víctimas y llegamos a ellas y entramos en contacto, mirad, todo el mundo hablamos el castellano en este país, pero cuando hablan dos víctimas hay un dialecto parecido a cuando habláis aquí en Canarias, con las palabras esas tan bonitas que tenéis, que soy incapaz de retenerlas, pues lo mismo, hay un dialecto ahí entre víctima y víctima, una corriente de comunicación que facilita, ya en el camino le hace mucho bien a la víctima. Mirad, había un obispo de una diócesis africana que estuvo atravesada por la guerra esta de los machetes, la matanza esta de los Hutus y los Tutsis. Este hombre murió a machetazos, y este hombre tenía un dicho que a mí me gusta mucho y yo lo veo en Abaela mucho, lo veo cotidianamente. Este hombre decía que hay cosas que solo se pueden ver con lágrimas en los ojos. Y nosotros tenemos muchas lágrimas en los ojos, por eso vemos cosas que otros no pueden ver. Decía antes que Abaela es el encuentro con el sufrimiento. Bueno, pues si analizamos la historia de Abaela, desde la visión, esta vez voy a aparcar al presidente de Abaela y voy a rescatar al militante de OAG, al militante cristiano. Esta es efectivamente la historia de un encuentro, porque todo parte de un grupo de militantes preocupados por la siniestralidad laboral. En aquella primera etapa ya lejana, analizábamos, profundizábamos, investigábamos, hablábamos de la siniestralidad, pero hablábamos en abstracto. Hablábamos del concepto. La vida, o el espíritu, hizo que entráramos en contacto con una víctima de repente. Y fuimos lo suficientemente inconscientes como para ofrecerle nuestra ayuda sin saber cómo le podíamos ayudar. No teníamos ni repajolera idea, ¿no? Pero fuimos guiados por la compasión ante el sufrimiento que se abría delante de nosotros. Y eso hizo que entráramos en contacto con varias más. De repente, sin darnos cuenta, habíamos pasado de hablar de la siniestralidad a hablar con los siniestrados.
Ahora el concepto abstracto, la parida intelectual, tenía ojos y tenía voz. Nos miraba y nos hablaba. Y lo más importante es que comenzamos a sufrir juntos. Y eso fue lo que cambió para siempre esta historia. Por eso nació Baila. A partir de ahí surgió de forma informal, en las cervezas, en los cafés, en las cosas que hacíamos juntos, víctimas y militantes, la idea de fundar una asociación. Las premisas fueron dos, las fundamentales fueron dos. Aquí cabe cualquier víctima, de ahí la confesionalidad, entre otras cosas, y aquí las protagonistas tienen que ser las víctimas. Esas son las dos premisas innegociables para Baila. Y hasta ahora, ese es el camino que llevamos y esas premisas las cumplimos. Cuesta trabajo, pero las cumplimos porque además merece la pena. Y si no, no sería, Abaela sería otra cosa. Esta asociación sería otra cosa. Se llama Abaela. Perdón por el nombre porque yo sé que es un poco complejo. Con V. Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía. Yo sé que el nombre es complicado, pero es que no fuimos capaces de inventarnos otro nombre mejor. Lo siento mucho. Y ya no lo vamos a cambiar porque ya nos hemos acostumbrado. Bueno, concluyendo, que no quiero que me riñan los organizadores. Mirad, si hablamos en cristiano, yo creo que cuando hablamos de salud o de siniestralidad laboral estamos hablando de un robo, de un atraco a mano armada, del robo de la salud, del robo de la vida del mundo obrero. Estamos hablando de la crucifixión del mundo obrero. El mundo obrero se crucifica en muchos aspectos. Aquí es clarísimo. Aquí las llagas son clarísimas, rotundas. Y están ahí a la vista de todos, aunque, como he dicho antes, no seamos capaces de verlas. Pero yo me resisto a no ver luz en el horizonte. Y creo que lo palpo con el trabajo que estamos haciendo en esta asociación. Porque desde la oscuridad del sufrimiento, desde el abismo de la muerte con la que nos encontramos demasiado a menudo, los que estamos trabajando y las que estamos trabajando aquí, creo en el compromiso para cambiar este escenario y para acercarnos en definitiva a la resurrección, que es por lo que estamos trabajando. En este sentido es muy lúcida la percepción del Papa, de nuestro Papa, de Francisco, con lo que él llama en la Fratelli Tutti poetas sociales. Yo creo que la definición que hace de eso es preciosa y cuando yo la leí por primera vez, a lo mejor que no soy muy objetivo, lo reconozco, pero yo decía, esto encaja con lo que hacemos en Abaila. Y la voy a leer aquí. Él dice que hay experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyen y estén más coordinadas y se vayan encontrando. Y esto lo dice porque afirma también en la Fratelli Tutti que son sembradores de cambio. Yo me reconozco que pienso que soy sembrador de cambio junto con todos mis compañeros. Promotores de un proceso en el que confluyan millones de acciones grandes y pequeñas, encadenadas creativamente como en una poesía. En este sentido son poetas sociales, que trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible un desarrollo humano integral, es decir, será posible la dignidad de la persona, que es eso, el desarrollo humano integral, como intentaba, no sé con qué suerte, explicar al principio. En fin, hay mucho que hacer, muchísimo, y cada vez que damos, al menos desde donde yo estoy ahora mismo, un pasito, nos damos cuenta que hay 10 pasitos más que tenemos que abordar. Pero creo que merece la pena subrayar algo muy importante, al menos para mí, en la experiencia que yo tengo y que constato con mis compañeras y mis compañeros, y es en la encarnación, es la importancia de la encarnación en el mundo de la siniestralidad laboral. Mediante esa encarnación es más fácil el empoderamiento de la víctima. En definitiva, mediante esa encarnación hacemos esa poesía social que dice el Papa Francisco, para hacer de este mundo un sitio más parecido al reino, no es para otra cosa, ¿no? Aunque nosotros no lo lleguemos a ver, como decía la Bordeta en su canción, pero bueno, ahí está, ¿no?
Así que, por eso, como decía el hermano Rovirosa, ahora más que nunca, sigamos luchando por la dignidad de la persona también en el mundo de la salud laboral. Y yo ahora, Cristina, te voy a pedir que ese relojito que ha ido saliendo, que no sé si lo habéis visto, se pare. Ahí aparece un reloj que indica... Ahí aparece... Perdón, muchas gracias, Fonto. Ahí aparece un reloj que indica abajo el tiempo que he estado charlando. Espero que no haya producido una jaqueca. Y un dígito, no sé, no veo... Ah, sí, ahí está. 251 personas. Pues mirad, en este tiempo que yo estaba hablando, 43 minutos, han muerto en el mundo por accidente o enfermedad laboral 251 personas. En este ratito que hemos estado tan ricamente hablando. Cada 10 segundos y medio muere una persona en el mundo, simplemente por ir a ganarse esto. Yo quería ilustrar de esta forma cuál es la magnitud del problema y cuál es el trabajo que tenemos por delante. Así que os animo a que nos acompañéis y nosotros estaremos encantados de ello. Muchas gracias y espero que os vaya a servir. Ya creo que además ha ido con el tiempo estupendamente, clavado. Y vamos, yo creo que se le ha entendido el tema, que es bastante fuerte y doloroso. Y bueno, pues ahora vamos a dar un poquito paso a las preguntas, ¿verdad? Si hay alguien que quiera hacer alguna, o aclarar o aportar aquello que ha dicho Miguel. Bueno, pues vamos tomando nota y vamos un poquito pasando por las preguntas, ¿verdad? Está esto bien preparado. Tú me dices y yo la voy pasando. Sí, sí, claro. Yo no, quiero preguntar que qué relación puede guardar un infarto o un ataque cerebral a un trabajo, o sea, una persona, ¿no?, que viene cargada de su casa de muchísimos problemas, porque también eso se nos ha dado muchas personas que trabajan, que vienen agobiadas de su casa y allí, pues, y tampoco veo la relación con el transporte, pero es así, o sea, pero no tenía por qué, porque sí, esa es la pregunta. ¿Contesto? Eso es algo que ocurre mucho, no se ve esa relación y a simple vista puede parecer que no tiene relación, le ocurre a mucha gente, pero voy a tratar de explicarlo. Se sabe que, bueno, en la mayor parte del tiempo normalmente estamos trabajando, un tercio de la jornada estamos trabajando normalmente, otro tercio estamos viviendo y otro tercio durmiendo, más o menos, ¿no? Con la nueva configuración, la forma en que se organiza el mercado de trabajo, los nuevos trabajos, esos tiempos se van diluyendo cada vez más y cada vez más dependemos, no podemos hacer planes porque dependemos de que nos llamen para trabajar. Esa forma de organizar la vida, de organizar el trabajo, mejor dicho, nos está imponiendo en un porcentaje cada vez más alto. Esto no lo digo yo, son estudios que se están haciendo a nivel social, ¿no? Están imponiendo unos ritmos de trabajo y una situación de predisposición mental, psicológica, hacia responder a ese trabajo que te están exigiendo, que hace que la persona esté en un constante esfuerzo por responder a eso, algo que es insano. Eso tiene repercusiones en que normalmente tienen más estrés, ese estrés se cronifica y vienen los problemas de ansiedad, de depresión, que están muy relacionados, hay un porcentaje muy alto que está demostrado que está relacionado con las condiciones de trabajo. Igualmente, ese tipo de dolencia influye en lo que es el corazón, en lo que es todo el aparato cardiovascular.
y hace que al final falle y te falle el corazón o te dé un derrame cerebral. Y las causas, es verdad que las causas en muchas ocasiones son grises, no es tan claro como cuando se te cae encima un hierro de una empresa. Por lo tanto, en muchas ocasiones esos accidentes pasan por accidentes o enfermedades. Los accidentes no, porque si el accidente es justo en la jornada laboral, ahí no hay lugar a dudas, está contabilizado como un accidente laboral. Ahora, si es una enfermedad, una depresión o algo, sí es difícil demostrar que es por ese tema. Sin embargo, la forma en que se configura el mercado laboral, los trabajos, normalmente influyen mucho más que los problemas de tu casa, estadísticamente. Además de que en muchas ocasiones sabemos que los problemas de casa tienen una base laboral, en el sentido que si tú estás mal en el trabajo, lo estás pasando mal en el trabajo, empiezan los problemas en tu casa. Yo eso lo he vivido personalmente. Yo pasé una época en mi trabajo muy mala. Aquí está Maika, no sé dónde anda por ahí, que lo pueda atestiguar. Y hasta que me di cuenta de que el problema era el departamento del trabajo donde estaba, no voy a entrar en detalle, hasta que me di cuenta de eso, yo estaba en mi casa un año. O sea, has dicho por ahí que soy simpático y no sé qué, ¿no? Pues no era nada simpático en mi casa en esa época, ¿no? Huraño, con problemas de sueño, chocaba con todo y tenía, no sé si tuve depresión pero ansiedad sí que tuve, ¿no? Y el origen fue laboral. Pedí cambio de departamento y desapareció. No te miento, ahí está, lo puede corroborar, ¿no? Entonces eso se está dando. Me ha dicho también los derrames y lo del transporte. Mira, lo del transporte también lo discute mucha gente, pero no. Yo te pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú trabajes de 8 a 3 en el ayuntamiento, con todos tus derechos perfectamente respetados, con un ritmo de trabajo adecuado, que tú controlas tus flujos en el trabajo y te vas a tu casa sabiendo que ese trabajo es para toda la vida, que tienes un sueldo que te permite vivir dignamente o más que dignamente y tienes tu vida resuelta. Y pues te vas a tu casa a las 3 y vuelves a las 8. No es lo mismo eso que si tú tienes un trabajo en el que tienes que doblar turnos porque la fábrica necesita producir más, en que no te pagan los descansos, que además tienes un sueldo bajo, te dan lo justo para pagar la hipoteca y es temporal. Y no sabes si dentro de un mes vas a seguir en el trabajo o no. Esa preocupación más ese cansancio es la fuente de un montón de accidentes de tráfico yendo y viniendo del trabajo. Eso es así, yo entiendo que no se vea la relación, pero cuando tú empiezas a ver informes y a leer literatura sobre este tema, te das cuenta claramente de la relación que hay. Desgraciadamente es así. Yo estoy convencido de que si en este país tuviéramos mayoritariamente, subiera el porcentaje de empleo digno, todos esos índices empezarían a bajar. Yo quería hacer la pregunta, las personas que trabajan con plomo, ¿qué enfermedad pueden desarrollar? El plomo está prohibido ya por ley, no se puede manipular el plomo. No te sé decir el tipo de enfermedad que es un cáncer, pero no te sé decir el nombre porque esos nombres son más difíciles que los nombres de los pueblos que tenéis aquí. Pero es cancerígeno, al final te produce una enfermedad cancerosa. Lo que es verdad, el plomo es prácticamente como el amianto, ahora mismo ya está totalmente cortado, en teoría. Luego la realidad va por otro lado. Sí, mira, digo que te estamos escuchando tanto de Fuerteventura, en Lanzarote, o ahí también delante de ti, personas que pertenecemos a la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Entonces, todo el tiempo de tu charla, que nos parece preciosa, eh, hemos estado pensando en la discapacidad. Primero, como algo que impide acceder al trabajo, es decir, la discapacidad excluye
a mucha gente para poder trabajar. Pero también, escuchándote, la discapacidad como una consecuencia de los accidentes laborales. Es decir, que mucha gente se queda con algún tipo de discapacidad, bien sea física, orgánica, mental, intelectual, en fin, de todo tipo, ¿no? La pregunta es, ¿has tenido en la asociación de víctimas algún tipo de relación con alguna asociación, por ejemplo, con la Frate, que creo que hay algo en Andalucía, en Córdoba, en fin, en Granada, en Málaga, en Almería, en Huelva? ¿Hay alguna relación de tu asociación con asociaciones de personas con discapacidad, aunque no sean confesionales, sino que aglutinan de una u otra manera y luchan por los derechos de las personas con discapacidad, que tiene mucho que ver como causa, ¿no? El tema laboral, el accidente, ¿no? Vale, esa es la pregunta o la cuestión. Gracias. A ver, sí, nosotros tenemos relación con esa realidad. En concreto, tenemos personas amputadas, tenemos la vicepresidenta, Esperanza, a la que le mando un saludo, seguro que me está viendo. Esperanza, que es la vicepresidenta de la asociación, pues no tiene gemelos, o tiene un porcentaje muy pequeño de gemelos por un accidente de una obra civil. Tenemos relación con esa realidad. Tenemos en cartera, tenemos como objetivo entrar en contacto con asociaciones de ese tipo, en concreto una que existe en Córdoba, se llama FEPAMIC, que trabaja con discapacitados por múltiples causas, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a contactar con ellos. Está en cartera, lo tenemos como proyecto, pero bueno, no hemos podido, porque tenemos muchas ideas y muchos proyectos, pero llegamos a donde podemos llegar. Eso llegaremos, y si me lo permites, cuando tengamos esa primera reunión llamaré aquí y os lo comentaremos para que te lo hagan llegar. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias por la charla. Quiero plantear una cosa, tanto la OIT como la OMS definen la salud como la salud física, la mental y la social. La sociedad para mí tiene un doble sentido, tiene una responsabilidad también las administraciones y los médicos. Digo esto porque ahora mismo estamos sufriendo en los barrios una especie de ataque por parte de las constructoras y por parte de las administraciones que dan los permisos para las mega obras, y en concreto en el barrio Bonardemo, en la Isleta, estamos sufriendo una cantidad de ruidos, una cantidad de historias que afectan a la salud. También quiero comentar la responsabilidad que tienen los medios en los silencios. Por ejemplo, 7 de marzo del 2024, muere una técnica de riesgos laborales aplastada por un bidón de 500 kilos. 36 años. Es un pensamiento en alto. Efectivamente, es muy importante. Para mí es muy importante que aparezca como parte de la salud el bienestar social de las personas. Para mí es crucial, porque indica eso que intentaba explicar al principio, que una persona no es completa si le cercenamos su dimensión social. Y es importante que el mercado laboral, que la realidad del trabajo asalariado que vivimos, que disfrutamos o que sufrimos, al menos no dificulte la dimensión social de las personas. Es decir, que tú, por el hecho de estar trabajando, no tengas que tener dificultad para relacionarte con tus vecinos en una asociación de vecinos, o para desarrollar tu hobby, tu afición por la pintura, por la lectura, por la música, o tengas dificultad para hacer una militancia política, social, de cualquier ecologista, feminista, de cualquier tipo, ¿no? En ese sentido en el que yo creo que habla la OIT y la OMS de la salud, del bienestar social. Junto con eso está, entiendo, eso otro que tú planteas, que se sale del marco de las relaciones laborales, pero que yo lo subrayo. Yo creo que es
tan necesario como esto, lo único que pasa es que no afecta al mercado laboral. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de asistir a la manifestación, creo que era Canarias no aguanta, ¿no? El lema. He visto, bueno, me ha reconfortado haber formado parte de eso la verdad que sin comerlo ni beberlo, porque yo llegué el día de antes y Cristina me dijo, mañana tienes manifestación, y yo fui allí y encantado, porque me gustó mucho la experiencia, ¿no? Pero yo apoyo que haya todo tipo de iniciativas, tanto desde el ámbito laboral como de cualquier otro ámbito, para que las personas tengan la capacidad o no tengan cortapisa para desarrollar su dimensión social, en el más amplio sentido de la palabra. Y me han hablado también de ese caso, era además una inspectora de trabajo que llegó a la obra y se le cayó el bidón encima. Eso es inaudito, eso es imperdonable. Ese tipo de accidentes es de los accidentes más fáciles de prevenir ahora mismo. Técnicamente eso está superado hace años. Y si ese bidón se cayó es porque hay alguien responsable de que estuviera asegurado que no hizo su trabajo. El problema es que, por la experiencia que tenemos, va a ser complicado seguro que ese alguien tenga consecuencias serias por ese tema. Y lo peor de todo es que volverá a pasar, este caso se olvidará, volverá a pasar y tendremos otro drama encima de la mesa por los mismos motivos. Ya lo digo, lo remarco, eso hace muchos años que está superado y sin embargo sigue pasando. Pues nada, primero que nada, darte las gracias, Miguel, por la exposición serena que has hecho y de un tema tan grave. Me llama la atención porque si la iniciativa además sale de la militancia de la OAC, sabemos que tú acabas de decirlo, es un tema que requiere incidencia política, es un tema que viene dado porque las leyes no se cumplen. No se le decir a las empresas que cumplan lo que ya está establecido. No hay peor convenio que el que no se cumple. Exactamente. Entonces, me llama la atención que se haga un trabajo paralelo, que tendrá su razón de ser, seguramente, sabiendo que los sindicatos, como organizaciones obreras, tienen gabinetes de salud laboral con todo el aparataje que supone, con técnicos de salud laboral, con juristas, etc. Pero no solamente es eso, sino que tienen la obligación de generar en cada empresa gabinetes de salud laboral que a su vez hagan su trabajo, la acción sindical correspondiente, las reivindicaciones, etc. Entonces creo que hay un entramado que a veces no funciona, a veces sí, pero que generalmente funciona deficitariamente, y entonces todo ese esfuerzo que una asociación como Abaela puede hacer dentro de los sindicatos, en estas organizaciones que ya están para eso y que además tendrían que funcionar mejor, pues no hay esa incidencia política, por decirlo de alguna manera. Bueno, si la hay, que no la explique, pero vamos, que yo así como crear plataformas paralelas a cosas que existen, pero que no están en pleno funcionamiento, me parece que es una pena que no aunemos esfuerzos y trabajemos en redes, ¿no? A ver, voy a tratar de explicarme. Entiendo lo que me dices y en principio te explico por qué existe y la experiencia que tenemos. Disculpe que venga otro tema, porque no me puedo quedar más. Disculpe, buenas noches. Gracias. Gracias. Nosotros entendemos que nuestra labor es complementaria, no se superpone con la del sindicalismo. Y tenemos muy claro, somos muy conscientes de que el núcleo de este problema de la salud laboral está en el tajo, en el trabajo del sindicato. Porque ellos son los que están en la empresa. Bueno, nosotros, yo también soy delegado sindical y soy delegado de premisa, pero bueno, en este caso, ellos están en la empresa. Ellos son
los que tienen infraestructura para que los convenios se tenga en cuenta este tema, que se desarrollen esos planes de prevención, que funcionen los comités de prevención, comités que son muy importantes. Un comité de prevención, sabéis que es un comité paritario, es decir, está el mismo número de representantes de los trabajadores que de representantes de la dirección de la empresa, y eso le da mucha potencia a la labor de prevención, a la labor sindical de prevención en una empresa. En definitiva, ellos son los que, su trabajo es que las condiciones laborales no se conviertan en una trampa para el trabajador, y eso es clave, eso es lo fundamental, y en eso estamos de acuerdo. Y tienen esos gabinetes, evidentemente, tienen muchísima más infraestructura que nosotros, pero de aquí a Lima. De aquí a Lima lo decimos en Córdoba, no sé si aquí lo decís, no sé, a lo mejor decir de aquí a Gaete o algo de eso, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que la experiencia nos dice que cuando el trabajador tiene un accidente o la trabajadora tiene un accidente y sale del circuito de la empresa, el sindicato empieza a desaparecer. Desgraciadamente es así. Cuando empieza a desaparecer, digo, el sindicato no llega a la realidad de las personas que se quedan fuera del mercado laboral por un accidente. Y ahí no llegan sus gabinetes ni llegan sus acciones. Esto lo hemos hablado con ellos. Nosotros tenemos muy buena relación, fundamentalmente con los sindicatos mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, a nivel de Córdoba, de Málaga, de Granada, y también a nivel andaluz. Incluso con UGT menos, pero con comisiones obreras, con el secretario, el departamento el secretariado de salud laboral a nivel estatal, a nivel federal de comisiones obreras, tenemos muy buena relación y lo hemos hablado muchas veces con ellos. Y estamos los dos en la misma página. Nosotros respetamos su trabajo y lo apoyamos, y además es fundamental. Es el trabajo fundamental para que la siniestralidad laboral desaparezca. Pero ellos son conscientes también de que lo que nosotros hacemos, ellos no son capaces de llegar. Y en esa complementariedad estamos. En esa comunicación estamos trabajando, y yo creo que nos va muy bien. Por eso yo estoy convencido de que asociaciones como estas son necesarias, porque además aquí hay una característica fundamental, que es lo que he tratado de explicar antes. Son las víctimas las que se mueven, son las víctimas las que tienen que trabajar por solventar esta papeleta, ¿no? Y eso en los sindicatos no se da. Yo creo que esa es la clave. Creo que siendo, por supuesto, es así, pero que yo creo que el protagonismo precisamente lo tienen que tener los trabajadores y organizarse adecuadamente en las empresas y exigir a las empresas lo que tienen que exigir. Y eso, por eso digo que es muy importante, no solo el protagonismo de la víctima, sino el protagonismo de las posibles víctimas. O sea, que los trabajadores tienen que estar organizados, y ese esfuerzo que ustedes están haciendo en una asociación, yo te digo, es admirable, que creo que sería importantísimo que se diera dentro de las organizaciones sindicales, porque no te voy a contar aquí, que luego llegues trabajando, pero yo que he estado también en los sindicatos veo la importancia que tienen las sesiones sindicales de empresas con los gabinetes de prevención y la lucha que se hace cuando se da un caso. Los mismos trabajadores son los que tienen el seguimiento. Es verdad que falla el sindicato como fallan muchas cosas de la sociedad, pero el sindicato no es una cosa abstracta. El sindicato somos nosotros quienes lo formamos. Pero si se ha entendido aquí que yo estoy diciendo que falla el sindicato, pido perdón, porque no es eso lo que tengo en mente. El sindicato lo que pasa es que está orientado al mundo que hay dentro de la empresa y tiene dificultades cuando ocurre un accidente de llegar a trabajar. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en la asociación una persona que está liberado por el sindicato, por uno de los sindicatos mayoritarios, trabaja para el sindicato y está totalmente relacionado con el sindicato. Pues este hombre es viudo, su mujer, que también era liberada sindical, murió en un accidente de trabajo, y en principio nosotros contactamos con él,
empezamos a trabajar con él como trabajamos con todos, ofreciéndole la ayuda que necesitara y nosotros pudiéramos dar, y sobre todo acompañando. En el tema jurídico, él optó en principio, habló con su sindicato y le dijeron, el aparato, vamos, los abogados del sindicato aquí están para ti y tal, y empezó a trabajar con ellos. Sin embargo, llegó un momento en que, por mil circunstancias, porque los abogados del sindicato están también saturados, tienen muchos temas, pues por mil circunstancias, al final, hablando con él, me dijo, Miguel, vamos a hablar con el abogado vuestro. Y ahora mismo el caso suyo lo está llevando el abogado de la asociación. Él está convencidísimo del mundo sindical, es sindicalista de pro. Lo vamos a llevar va a ir con nosotros al acto que tenemos en Sevilla, en el Parlamento andaluz, pero reconoce en ese sentido nosotros estamos más adaptados a esa realidad. Pero no es que falle el sindicato, es que el sindicato está en una capa de este problema que es la que tiene que estar. Y en esta en la que estamos nosotros tenemos un problema, que no es del sindicato, es de la sociedad civil que no está organizada y que no se organiza, que cuesta mucho trabajo que se organice, al menos en este país. Ese es el enfoque. El sindicato, además, la prueba la tenemos en las buenas relaciones que tenemos con los sindicatos. Ellos entienden nuestra voz, nosotros entendemos la suya y colaboramos en múltiples aspectos. Ahora, por ejemplo, te pongo el último ejemplo, ya me callo, no quiero ser pesado. Ahora se ha abierto recientemente la mesa de negociación a nivel estatal con el Ministerio para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como ya he dicho antes, del 95 y la pobre está un poco vetusta, ¿vale? Ahí se ha abierto una mesa de negociación donde están administración pública, empresarios, sindicatos. Bueno, nosotros hemos intentado, todo inconsciente, no hemos ido a hablar con el director del INS, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, hemos hablado con la gente del Secretario de Estado para el Empleo, diciéndole que nosotros queremos estar en esa mesa. Claro, nos han dicho vosotros, aquí están los agentes sociales reconocidos en la Constitución, empresarios, sindicatos y tal. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando hemos ido a los sindicatos a nivel estatal, le hemos dicho, oye, nosotros no podemos estar en la mesa, esa lo entendemos, pero nuestra sensibilidad, nuestra visión del problema, que vuelvo a repetir lo que he dicho antes, somos conscientes que no sabemos más que ellos de siniestralidad, pero lo que sabemos nosotros no lo sabe nadie. Entonces, eso es lo que nosotros estamos interesados en que aparezca en esa mesa. ¿Qué vamos a hacer? Colaborar con ellos y nuestra visión, ellos van a ser los portadores de esa visión en esa mesa de negociación. En ese sentido te digo que somos complementarios y estamos entendiendo que lo somos y que podemos trabajar uniendo esfuerzos. Y yo creo que es rico. Ya lo dije antes, no soy muy objetivo, lo sé, pero entiendo que eso es una riqueza. No sé si hay alguna pregunta online y ya está. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues parece que ya que va terminándose la sesión. Ya pues, en fin, nos damos un poco, pero yo creo que algo tenías que decir, Cristina, ¿no? Sí, yo creo que te vamos a dar la palabra porque algo había que aclarar, ¿vale? Bueno, yo creo que antes que nada, sobre todo la gente que está conectada, que al principio tuvimos una serie de problemas, pero bueno, parece que todo se solucionó. En primer lugar, pues darte las gracias, Miguel, pues por todo lo que nos has aportado esta tarde, que nos has ayudado a reflexionar y a profundizar más en este tema tan importante como tú decías, ¿no? Somos conscientes que además es una semana muy mala me refiero que son muchas las actividades que desde Abaela lo sabemos, porque claro, el domingo es el 28, no me pongas eso así.
Entonces, sabemos la dificultad que has tenido tú y que has tenido también a Varela. Entonces, el agradecimiento que te hacemos, queremos que se lo transmita, y yo supongo que muchos nos estarán escuchando. Si no los mato. Si no los mato. Bueno, a esos poetas sociales, hombres y mujeres que conforman a Varela, ¿no? Yo creo que tú has expresado muy claramente y nos has descrito muy bien el trabajo que desarrollan. Bueno, pues como tú decías, es un tema muy importante y que no solo la sociedad, como decía Guillermo, sino todos y sobre todo cristianos y cristianas tenemos que intentar visibilizar, denunciar, ¿no? Y estar ahí. Les invitamos a mañana hay una mesa redonda sobre este mismo tema en el edificio de los sindicatos, el 1 de mayo, me pongo de pie y ya. En 1 de mayo, ¿vale? 1 de mayo 21, y a las 6 de la tarde, entonces estará no solo Miguel, sino que además, voy a mirarlo por si se me olvida, bueno, Francisco Guindín, que es el director territorial de la Inspección del Trabajo, estará Carmen Manrero de Comisiones Obreras, Francisco González de UGT, Ismael Santiago, que es una víctima de un accidente laboral, y va a moderar y presentar Fátima, la presidenta de la OA Diocesana de Canarias. Entonces, les invitamos a que estén allí, porque eso también nos ayuda pues, a seguir con todas esas reflexiones que ahora mismo estábamos haciendo, todas esas preguntas que teníamos ahí. Recordarles también la siguiente sesión de la escuela, que va a ser el 7 de mayo. En mayo teníamos 2 en lugar de 1, y esa primera es un taller, es una sesión más práctica. Vamos a empezar con esta experiencia de tener un poquito más de práctica, ¿no? de talleres, algo que ya desde el año pasado se pidió, y es todo el tema del lenguaje, la importancia del lenguaje, sobre todo en lo que hace relación con el medio de comunicación social, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos? Vamos a ver cómo se saldrá muy bien, porque va a ser Isabel Pérez quien lo dinamice. Otra cosa es cómo haremos con la gente que esté conectada, ya veremos, bueno, pero hay que ir dando pasos y hay que... Y lo dinamizamos también. Sí, vamos a dinamizar como sea. Haremos una mezcla de presencial y... Bueno, pues nada, darle las gracias a todos y todas, los que están aquí, los que se han conectado, a Miguel, reitero, y a Beba, por supuesto, también, por acompañarnos y por ayudarnos en la sesión de hoy. Y bueno, pues eso. Seguimos caminando y seguimos adelante. Recuerden siempre, si se les ocurre algún otro tema para el curso que viene, porque ya estamos terminando, pues enviarlo a la escuela o comentarlo a cualquiera de nosotros. Recuerden que en el blog se sube esta sesión, se va a subir la mesa redonda de mañana, no se retransmite en directo, pero luego la subiremos también al blog de la escuela, porque algo que dijo Beba y que es importante, en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, junto con otras entidades, está también la escuela. O sea, la escuela también está ahí. O sea, está la OA, está Pastoral Obrera, el Secretariado de Pastoral Obrera, está Cáritas, está la JOC, pero también está la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana de nuestra diócesis. No es una actividad más de la escuela. La primera actividad es el 7 de mayo y la segunda de mayo. Y la segunda de mayo es el 27, creo que es. 28 de mayo. Vale. Pero si puedes venirte mañana también. 1 de mayo. 1 de mayo 21, el edificio de los sindicatos de toda la vida. Sí. Pues allí. ¿A qué hora? A las 6. Vale, sí le digo. Gracias.